Bienvenidos a IFM Noticias, al programa que llamamos Visión Emprendedora. Hoy nos encontramos con Antonio José Arias, lingüista y periodista. Bienvenido. Mil gracias, María José. Muchas gracias por la oportunidad, obviamente, ¿no? Bienvenido al programa. Hoy queremos hablar de la modalidad de aprendizaje de inglés que estás impulsando. ¿Podrías contarnos un poco de esta modalidad? Bueno, a mí me ha inquietado como lingüista profesional de tantos años el ver que la gente estudia inglés por muchos años en diversas instituciones, en los colegios, en las universidades, pero no llegan a ser competentes en la principal destreza, que es la pronunciación, lo que se identifica como listening y speaking. Entonces, esto se debe a muchos factores, no los voy a mencionar aquí porque no quiero herir susceptibilidades, pero las metodologías que se están utilizando no conducen a esto. Esta es una de las tantas razones por las cuales Colombia, dentro de 19 países hispanohablantes del continente americano, ocupa la antepenúltima posición en cuanto a desempeño del inglés. Nosotros no superamos, y a mí me da vergüenza decirlo, no superamos sino a Guatemala y a Venezuela, sabiendo que el elemento colombiano es tan inteligente, eso lo sabemos todos, pero entonces ahí en eso estamos fallando desde hace mucho tiempo. Y desgraciadamente también se sigue contratando con las mismas entidades que nunca han dado resultados. Entonces, como ese es un círculo vicioso, se contrata con las mismas entidades, nunca seremos bilingües en Colombia. Es Entiendo. grave. Sí, y la metodología que propones, ¿qué cambios implementaría para que las personas puedan hablar inglés más fácil y de mejor forma? Bueno, específicamente es de pronunciación. Entonces, yo he optado por algo que se inventó hace muchísimos años, pero que no lo hemos utilizado. Es el alfabeto fonético internacional. Son unos símbolos neutrales que nos permiten aprender a producir los sonidos de todas las lenguas del mundo. En el caso específico del inglés, hablo del inglés norteamericano, que tiene 40 sonidos. No podemos enseñar inglés con 27 sonidos del español. Entonces, los hispanohablantes tenemos que aprender a producir 13 sonidos que no existen en nuestro idioma. Y esa herramienta nos la proporciona el alfabeto fonético internacional. Y de ahí en adelante, como el inglés, la escritura, en inglés la escritura no corresponde a los sonidos como en español. El español es una lengua netamente fonética. Uno ve una palabra y ya sabe cómo se pronuncia, porque a cada letra le corresponde un sonido. Pero en inglés no ocurre eso. Estábamos hablando de 40 sonidos y entonces la escritura no corresponde con los sonidos. Y tenemos palabras que se escriben lo mismo en inglés y en español que no se pueden pronunciar como en nuestro idioma. Por ejemplo, hepatitis. Hepatitis se escribe lo mismo y hay que pronunciarlo hepatitis o hepatitis, según la región. Saliva se escribe lo mismo y no se puede pronunciar. Si uno habla con un norteamericano y le habla de saliva, no le va a entender. Hay que decir saliva. Diabetes se escribe lo mismo y no podemos pronunciar diabetes. Tenemos que decir diabetes. Y así por el estilo, hay una cantidad de factores que hay que superar para poder llegar a ser competentes en inglés. Entonces, esto se logra con el alfabeto fonético internacional. Y en esta metodología, ¿cómo explicas a tus estudiantes esto? ¿Cómo pueden practicar con estos nuevos sonidos que no existen en el español? Agarramos el estudio sonido por sonido, los 40 que tiene el inglés. Entonces demostramos cuáles son los que coinciden con el español y cuáles no coinciden. Por ejemplo, empezamos con las vocales. Las vocales, es decir, toda lengua tiene sonidos vocálicos y consonánticos. Entonces empezamos por las vocales, que entre otras cosas el alfabeto inglés y el alfabeto español son el mismo, excepto por la ñ del español. Pero escribimos lo mismo, tenemos las mismas letras del inglés.
pero nunca corresponden a los sonidos de este idioma. Entonces, tomamos las vocales. Empezamos por una vocal muy abierta que se produce emitiendo una E y una A seguiditas, pegaditas. Ujú. Luego vemos la A española, A. Entonces, el primero que no existe en español, obviamente después a cada sonido yo le dedico unas 3 diapositivas. En la primera vemos cómo se produce el sonido. Entonces hay que decir, abra la boca de tal manera, ponga la lengua de tal manera, pero de una forma sencilla. Luego practicamos con diversas palabras. Entonces, para el primer ejemplo, tenemos palabras como, repito, el sonido de Entonces decimos example, no es example, sino example. Andy, fat, ran, map, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, luego hacemos unos contrastes entre sonidos que son muy vecinos. Entonces, contrastamos palabras que tienen sonidos parecidos como map, que es la A española, y la otra que no existe en español, que es map. Entonces, map, etcétera, etcétera. Entonces, esto es a punta de repetición, pero de manera científica. No es porque yo lo diga ni nada, sino porque ya está establecido en la fonética del inglés. Y los resultados, pues, esto es demostrable y en solo 10 horas cualquier estudiante que tenga un conocimiento elemental adquiere una pronunciación de nativo. En lugar de decir Peter is drinking water, un inglés españolizado va a aprender a pronunciarlo como lo haría un nativo, Peter is drinking water. Y va a recibir unas herramientas con las cuales, como repito que en inglés no hay una sola regla fija de pronunciación, entonces con esas herramientas al consultar ya va a saber exactamente cómo se produce cualquier sonido. Y si tiene un discurso, un profesional que tenga que dar un discurso en inglés, entonces con estas herramientas lo va a convertir en símbolos fonéticos y lo va a poder pronunciar correctamente. O si canta, va a convertir la letra de la canción en símbolos fonéticos y ya va a saber cómo se pronuncia. Entonces ya va a poder decir strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night, etcétera, etcétera, con toda la propiedad. O sea que esta metodología es para todos. Sin importar la edad, a través de la repetición se pueden lograr estos resultados. Sí, pero con fundamento científico, como le digo. El programa está diseñado para niños de 9 años en adelante, de 9 hasta 100 años, ya que todo el mundo lo puede tomar. Y además aquí no hay necesidad de tener en cuenta niveles de conocimiento del inglés. Todo el mundo lo puede hacer. ¿Cuánto dura la metodología entonces? ¿10 horas para garantizar estos resultados o qué es lo recomendable? Solo 10 horas. Yo lo estoy impartiendo a través de Internet. Entre otras cosas, tengo alumnos en muchas partes del mundo, en la India, tengo en Ámsterdam, tengo en Azerbaiyán, en México, en fin, en muchas partes del mundo a través de Internet. Y los resultados son excelentes. Eso sí, un alumno mío puede perfectamente, como le digo, en 10 horas ser competente en la pronunciación del inglés. No estoy hablando del conocimiento de la lengua, porque el conocimiento de la lengua es algo muy extenso y a mí me da tristeza ver que aparecen cursos de inglés todos los días que dicen que aprende inglés en 6 meses. Eso es una falacia, eso es una mentira. ¿Puedes contarnos más sobre por dónde estás ofreciendo este curso, cómo se puede acceder, las personas cómo pueden conocer de él, la información general? Bueno, gracias María José. Se pueden comunicar conmigo. Primero pueden visitar mi página web que es www.pronunciacionperfectaeningles.com o pueden llamarme al 322 67 67
679. Estamos en Colombia, entonces con el prefijo de más 57. Ahí con mucho gusto los Entiendo. atenderemos. Y te pregunto, ¿podríamos hacer un ensayo de cómo funcionaría un pedazo de esta metodología acá como si tú fueras mi profesor? A ver. Entonces, voy a apelar a unas diapositivas, pues, que son de lo que consta el curso. Entonces, Perfecto, para que digamos, las personas puedan saber más o menos cómo funciona. bueno, una de las tantas diferencias, muchísimas diferencias que hay entre el inglés y el español, es que, repito, el inglés es netamente fonético. Uno ve una palabra y ya sabe cómo se pronuncia. Si yo le preguntara o le pidiera a María José, dígame todas las palabras que pueda que en español que terminen por ción. Entonces, ¿cuáles diría usted, María José? Canción, nación, muchas. Eso. Pero en inglés, por ejemplo, tenemos un rasgo común en varias palabras. Voy a mencionar en este caso OUGH, pero de 7 palabras que vamos a demostrar, ninguna tiene una pronunciación parecida. Y repito, se escriben OUGH, todas tienen ese rasgo común. Y miren, por ejemplo, bow, although, cough, through, bought, hiccup, enough. Ese es solo un caso. Ahora, el caso contrario, para llegar al sonido de la I española, porque en inglés hay 2 I's, la I española de iglesia, de Ignacio, etcétera. Para eso tenemos escrituras como EA, IE, EE, I, EO, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces miremos, list, piece, meet, machine, people, key, receipt, recipe. Y así por el estilo. Repito, hay muchas diferencias entre el inglés y el español. Volvemos al sonido de la E que le dije. Entonces tenemos palabras como example, Andy, fan, package, laugh, action, matter. Aquí encontramos ya una cosa muy, muy específica del inglés norteamericano. Y es que cuando en la escritura una T o 2 T's están entre vocales, se pronuncian como R española. Entonces, matter, catch, rat, ant, angry, black, Saturday, answer, that. Otra de las tantas diferencias, aprovecho para mencionarla aquí, es que en español, ya lo he mencionado varias veces, se escribe como se pronuncia y se pronuncia como se escribe. Pero en inglés, una palabra puede llegar a tener hasta 4 pronunciaciones, todas válidas. No voy a decir que una es más válida que la otra o que una es más correcta que la otra, todas son válidas. Miremos una palabra común, agua. Se puede pronunciar water, 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 según de donde provenga el inglés. nativo. Pero repito, todas son correctas, de modo que aquí no vamos a hablar de eso. ¿Qué otra cosa? Pues que esto tiene tantas cosas interesantes. No, esta muestra está muy buena, muchas gracias. ¿Dónde aprendió usted el inglés? Pues desde niño, desde el bachillerato, yo ya sabía lo que iba a estudiar. Entonces, cuando llegué a la universidad, me gustó muchísimo porque nos dieron en la carrera. Yo estudié filología e idiomas. Entonces nos dieron unos brochazos de fonética. Luego tuve la oportunidad de ir a trabajar a Londres en una empresa de transporte marítimo. Y mis jefes eran todos británicos. Pero yo siempre me incliné o me he inclinado por el inglés norteamericano por razones de que es más universal, es más comercial, etc. Entonces, cuando regresé, me admiré de oír que amigos cercanos, personas cercanas que habían estudiado muchos años el inglés,
pero en cuanto a pronunciación fallaban mucho. Yo dije, no, aquí hay que aplicar la fonética, no hay de otra. Entonces me dediqué a recopilar una cantidad de material de acuerdo con las fallas que yo había tenido para llegar a una pronunciación correcta. Entonces compilé este curso que tengo ahora, consta de un libro de 150 páginas y además a 3 diccionarios bilingües les he puesto la fonética. O sea que ya tengo alguna trayectoria en esto, ¿no? Y en el curso, pues el curso está grabado por una norteamericana y por mí. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista pedagógico no es conveniente que un estudiante de idiomas oiga una sola persona, se acostumbre a una sola voz, no. Entonces aquí tenemos, repito, la voz de una dama y la mía para demostrar que mi curso funciona, porque yo le habría podido pagar a un norteamericano para que me grabara, yo mismo lo grabé. Entonces llegamos, aquí tengo un ejemplo de 4 oraciones finales del primer sonido, donde ocurre mucho ese sonido. Entonces, Andy tanned the rat. The cat sat near the Tubman. Marion began to learn to add and subtract. Sam's accident happened after his math exam. Entonces, pues yo sé que esta pronunciación convence. Yo no estoy inventando nada, sino que estoy atenido a la fonética. Perfecto, entiendo. ¿Y qué le diría a las personas que quieren aprender inglés, quieren hablar, pero también tienen un temor de hacerlo por en este momento no tener esa pronunciación adecuada? Entonces, pues una de las tantas fallas de las metodologías actuales es que empiezan por donde no es. Siempre ponen a los estudiantes a llenar espacios en blanco de cosas. Dicen, no, el pretérito regular termina en ed, y escriba, y escriba, y escriba. No, hay que empezar como aprendimos la lengua nativa. Primero oyendo y repitiendo los sonidos y luego la escritura, viene la escritura. Entonces, al hacer esto, ya después del curso de pronunciación, la persona va a encontrar cantidades de cursos en los que puede aprender la gramática, la sintaxis, que es un factor que están diciendo que no hay necesidad de aprender. Es imposible aprender otra lengua, una lengua extranjera, sin saber la gramática, por Dios. Esas son barrabasadas, que lo único que hacen es engañar a la gente. Perfecto, Antonio, muchas gracias por estar acá con nosotros. A ustedes, María José, muchos éxitos y gracias. Gracias por asistir a este programa de IFM Noticias. Los invitamos a acudir a todos nuestros canales y a la página web ifmnoticias.com.